de tu santo nombre. Y pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo fue derramado. Y vimos en particular estas dos señales, que era el viento y el fuego. Vimos bastantes puntos en cuanto a esto, pero en el día de hoy lo que nos gustaría centrarnos más que nada es en este don de idiomas, que también vemos en estos versículos. Es del 1 al 13 que vamos a estar tratando, más que nada. Pero no sé si lo hacéis vosotros, pero es algo normal que cuando llega un día especial, pues hacemos algunas actividades especiales. Y nos gusta señalar los días especiales. Si llega, por ejemplo, Nochebuena, pues quizá reunimos a la familia y una persona saca, a lo mejor alguna mujer, ese mantel nuevo que tiene o esa vajilla que no suele utilizar, pues para una actividad especial pues se utiliza algo especial. En una boda, cuando te invitan a una boda, la mayoría de personas se suelen vestir de una manera especial. ¿Por qué? Porque es una ocasión especial. Ocasiones especiales requieren acciones especiales. No simplemente decir, no, yo en el corazón, yo estoy celebrando un día especial, pero muchas veces se hacen algo externo como para celebrar o para marcar ese momento especial. Quizá una pareja en un aniversario especial pues regala algo especial. Y el día de Pentecostés era un día especial. En el calendario de Dios, si se puede decir así, aunque tenemos que saber que Dios no se rige por el tiempo como nosotros, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero en el calendario de Dios, Pentecostés es un día señalado. Era un día fuera de lo ordinario. Y así entonces Dios hizo cosas extraordinarias en el día de Pentecostés. El Espíritu iba a ser derramado, como hemos visto. Iba a ser derramado de una manera tremenda, de una manera que nunca antes había sido derramado. Y Dios trajo entonces 3 señales extraordinarias para marcar ese acontecimiento. La semana pasada vimos 2 de ellas. Vimos un estruendo de viento que hubo en ese tiempo, en ese día, en ese momento, y unas lenguas de fuego. Ahora, no sé si mencioné esto la semana pasada, pero si te fijas en el versículo 2 y en el versículo 3, no dice que hubo un viento recio o un fuego, dice un estruendo como de un viento recio. Y en el versículo 3 dice lenguas repartidas como de fuego. En las 2 descripciones dice como de esto, como esto. Es decir, que estos fenómenos que estaban ocurriendo, el primero se parecía a un viento y el segundo se parecía a fuego, pero no eran directamente viento y fuego. Era la manera que tiene Lucas para describírnoslo, porque era algo fuera de lo común. Era algo que nadie de ellos había vivido antes. Era algo que nunca antes se había visto o se había oído. Así que lo único que podía hacer era decir a lo que se le parecía. Era como de viento o como de fuego. Si lees algunas de las descripciones, por ejemplo, de Juan, el apóstol Juan en el Apocalipsis, tiene que recurrir a esto. Esto era como de tal, o como esto, o como lo otro, porque las visiones que tuvo en el cielo eran indescriptibles. Así que lo único que podía hacer era describirlo como algo que conocíamos. Y eso es lo que hace Lucas aquí. Dice que viene un estruendo como de un viento recio que soplaba, porque de alguna manera se parecía a eso que conocemos, que es el viento. O apareció algo como un fuego que apareció allí. Y bueno, esto sabemos que eran símbolos. Lo vimos la semana pasada, el viento era símbolo de la llegada del Espíritu. La palabra espíritu y viento, incluso en el griego y en el hebreo, es la misma. Así que ese viento nos hablaba que el Espíritu había llegado a darle ese aliento de vida al pueblo de Dios. Y el fuego nos habla de la presencia de Dios, que había venido a su templo, pero de una manera diferente al antiguo pacto, porque ya no venía esa presencia de Dios de una manera física y visual y venía a un sitio solamente, sino esa presencia iba a venir de una manera espiritual y, como nos dice, esa apariencia de fuego que había, que se repartió a cada una de las personas. Y eso es lo que pasa en el nuevo pacto, que cada persona, cada creyente tiene la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Al creer en Cristo, al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir y ahora somos templo del Espíritu Santo. Cada persona, cada creyente,
Cada hijo de Dios, renacido, nacido de nuevo, es morada, templo del Espíritu Santo. Así que esas son las dos primeras señales, viento y fuego, o como viento o como fuego, si se puede decir así. Pero la tercera y la última señal la encontramos en el versículo 4 y los versículos siguientes, porque dice ahí que al ser todos llenos del Espíritu Santo, esto fue algo invisible, esto no se veía, pero la tercera señal visible fue que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y es lo que se ha llamado el don de lenguas o el don de idiomas. El don de idiomas fue una señal milagrosa dada por el Espíritu Santo a los primeros cristianos con el propósito de mostrar que el Evangelio de Cristo era para todos, tanto gentiles como judíos. Y voy a repetir eso porque eso es un poco el resumen de lo que vamos a ver hoy, que este don de idiomas fue una señal milagrosa dada por el Espíritu Santo a los primeros cristianos con el propósito de mostrar que el Evangelio de Cristo era para todo pueblo y nación. Y además queremos remarcar esto y estudiar un poco qué es lo que dice aquí la palabra de Dios, porque en el día de hoy hay mucha confusión en el mundo evangélico en cuanto a este tema, especialmente con el movimiento pentecostal, que toman su nombre, pentecostal, de lo que ocurrió en Pentecostés. Y por los últimos 100 años ha entrado algunas doctrinas que como que un cristiano debe tener una segunda experiencia en la que recibe una segunda bendición o como un bautismo del Espíritu Santo, y que se evidencia esta segunda experiencia porque este cristiano ahora habla en lenguas desconocidas, en lenguas que nadie conoce. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí y por qué eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver distintos puntos. En primer lugar, vamos a ver la descripción de este don de idiomas que ocurrió en Pentecostés. Nos dice el versículo 4, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Estos 120 creyentes en Cristo estaban allí en este aposento alto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que les pasó? Pues fue un milagro, una señal que hizo Dios. Estas personas a las que Dios le dio este don sobrenatural pudieron hablar en otro idioma en ese mismo momento sin haberlo estudiado antes. Y eso fue lo milagroso. Digamos, un apóstol ahí, Tomás, que estaría allí, Tomás de repente comenzó a hablar en otro idioma que no había estudiado antes, que nunca quizá había escuchado, y comenzó a hablar en ese idioma. La manera en la que ocurrió, esta persona iba a hablar en su propio idioma, y lo que salía por su boca, Dios intervenía, y lo que salía por su boca es lo que iba a decir, pero en otro idioma, que alguien del público, alguien de los oyentes que había ahí podría entender. Ahora, no nos dice, para nada, que estas personas entraran en un éxtasis, no nos dice eso, no nos dice de que hicieran sonidos sin sentido, para nada, ¿no? No hay duda de que esta palabra lenguas, que dice en el versículo 4, en griego es la palabra glosa, es la palabra que se utiliza para idiomas. Eran idiomas conocidos, como ahora tenemos el inglés y el francés y el español y el alemán y el italiano y el griego. Todos esos idiomas, pues lo que estaban hablando estos hombres, estos 120 hombres y mujeres que habían en el aposento alto, eran idiomas. Incluso el versículo 6, si vas conmigo al versículo 6, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y en el original, ahí la palabra lengua que se utiliza no es la palabra glosa, sino que es la palabra dialectos, que tenemos la misma palabra en español, dialectos. Eran dialectos que la gente conocía. Ahora, desgraciadamente lo que ocurre en algunas iglesias pentecostales, muchos que son hermanos nuestros, que han creído en Cristo por la fe, por gracia, pero erran en cuanto a esto, en cuanto a que ellos creen que el don de lenguas es un don de una lengua inentendible. Pero la Biblia nos dice que no, eran lenguas que eran idiomas. Así que este don de lenguas, don de idiomas, no era emitir sonidos sin sentido en las oraciones, porque Dios los entiende, no. Siempre que la Biblia hace referencia a este don de idiomas, don de lenguas, era lenguajes, idiomas, dialectos. No a emitir sonidos sin sentido o hablar lenguas angelicales, no. Eran idiomas. Por eso lo hemos llamado el don de idiomas, para que se entienda mejor que eran idiomas. Ahora,
el idioma es una gran barrera. Mi esposa y yo hemos pasado unos días ahora en Roma y nos reíamos porque yo he intentado hablar un poco de italiano, pero no tengo ni idea. No sé hablar italiano y buscaba una palabra en el diccionario y a ver si la podía decir, pero no podía. Sé hablar español, más o menos, creo, sé hablar inglés, más o menos, y a veces podía utilizar español e inglés para comunicarme, pero italiano no había manera. Y el idioma siempre es una barrera. Si vas a otro lugar que no sabes el idioma, pues vas a estar ahí que no sabes lo que hacer. Pero aquí Dios hizo un milagro para que esa barrera que siempre había existido de los idiomas se quitara por este tiempo, para que todos en ese día pudieran oír las maravillas de Dios. No hay uno que se quedó, ay, pues no hablan en mi idioma. No, no. Todos lo pudieron escuchar en su propio idioma. Ahora, hoy en día hay gente que tiene mucha facilidad con los idiomas. Hay gente que puede saberse 3, 4, 5, 6, 7 idiomas. Eso no es el don de lenguas. El don de lenguas de la Biblia, el que ocurrió aquí en Pentecostés. Eso es simplemente pues, que Dios le da habilidad a esa persona para aprender muchas lenguas y es una gran ayuda en muchos diferentes sitios, en muchos diferentes oficios. Es más, personas que saben muchos idiomas, pues muchas veces tienen un trabajo asegurado, pero eso no es lo que se refiere el don de lenguas. El don de lenguas milagroso fue que sin estudiar nada ese idioma, podían hablar directamente ese lenguaje. Fue un milagro que Dios hizo aquí. Eso fue la descripción de lo que ocurrió. Vamos un poco más adelante. ¿Quiénes fueron los receptores? ¿Quiénes recibieron ese don de lenguas? Pues nos dice ahí, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿A quién se refiere este todos? Pues a los que estaban en el aposento alto, a los 120 seguramente, que nos dice en el capítulo 1 que estaban allí, a los creyentes, a los que habían creído en Cristo, a los que habían nacido de nuevo, a los que habían puesto su fe en Cristo como el único salvador de sus pecados. Ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo y ellos fueron los que entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, fíjate que este don no era solamente para los apóstoles, no era solamente para los cristianos más entregados, los más que estuvieron más cerca de Jesús, no. Todos recibieron este don, este regalo de Dios para este momento. Los más o menos 120 creyentes que habría allí fueron llenos del Espíritu Santo en su corazón y como evidencia externa, entonces pudieron hablar otros idiomas. Ahora, lo fuerte de este hecho es que la gente los criticaba porque decía, ¿pero no son galileos? En el versículo 7, la gente estaba atónita y maravillada diciendo, ¿no son galileos todos los que hablan? Ahora, lo decían así porque los galileos tenían fama, pues de no ser, que quizá no habían podido estudiar otros idiomas. Tenían fama, se les llamaba así, pues porque no era gente de mucho estudio y a veces se utilizaba como un término peyorativo. Este es Galileo. Es incluso de Cristo dijeron de Nazaret. Nazaret estaba en Galilea. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Porque los que habían estudiado pues habían ido a Jerusalén y se pensaba que era así. Y por eso les sorprendió a la gente, porque si son galileos seguramente no tienen estudios y ¿cómo puede hablarme en griego? ¿Cómo puede hablarme en africano, en cretense, en todos los dialectos de todas las naciones? ¿Cómo puede hablarme este hombre así? Estarían preguntando y por eso se sorprendieron. Ahora, estos eran los receptores, eran galileos, gente que la gran mayoría no habría podido estudiar otro idioma, y eran los creyentes. Todos los creyentes que había ahí en el aposento alto fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Todos ellos comenzaron a hablar otras lenguas. Ahora, podemos preguntar, ¿quién más recibió este don? Pues en el libro de Hechos, este don no se nombra otra vez hasta el capítulo 10, cuando Cornelio recibe el Evangelio, y ahí entonces Cornelio, que no era judío, que era gentil, era extranjero, Cornelio y los que se habían reunido con él, que también eran extranjeros, reciben el Espíritu Santo y reciben este don también de idiomas. Es decir, era la primera vez que unos gentiles claramente recibían el Espíritu Santo. Y luego ocurre también en Hechos 19 que Pablo se encuentra con un grupo de discípulos de Juan el Bautista.
que no sabían de Jesús, sino simplemente de Juan el Bautista, es decir, discípulos que estaban pues más basados en lo que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y Pablo habla con ellos y ora con ellos y reciben el Espíritu Santo y entonces hablan con este don de idiomas. Es decir, la primera vez que unos gentiles recibían el Evangelio y la primera vez que estos creyentes del Antiguo Pacto de Juan el Bautista recibían el Espíritu Santo, como momentos señalados, pero ya está. En todo Hechos no encontramos otra vez este don de idiomas. No leemos que los 3.000 que se convirtieron en Hechos capítulo 2, no leemos que ellos recibieran este don de idiomas, ni que hablaran en lenguas, ni tampoco los 5.000 que vinieron a la fe después, ni creyentes en otros lugares cuando Pablo iba predicando el Evangelio por todo el imperio romano, tampoco leemos que recibieran este don de lenguas. Es momentos, eventos señalados que permitió Dios para un propósito, que vamos a ver después. Entonces estos son los receptores. En tercer lugar, el origen. ¿De dónde? ¿De dónde salía este poder para poder hablar en otro idioma? Pues versículo 4 otra vez nos lo dice. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y después dice que hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El origen, el poder, la fuente de poder tener este don, este milagro de poder hablar otro idioma, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el origen de este don. El Espíritu Santo, en su soberanía, les dio a estas personas este regalo, este don, para hablar otros idiomas de una manera milagrosa, porque no lo habían estudiado. Así que estas personas decían lo que el Espíritu Santo quería que dijesen, en el idioma que el Espíritu Santo había elegido. El Espíritu Santo estaba en control. No tuvieron que aprender a hablar en lenguas, no estaban buscando el don de idiomas, no lo practicaron en casa, ni asistieron a un seminario. En muchos círculos pentecostales la gente busca tener este don, porque se habla de que si tú no tienes este don de lenguas, este don de idiomas, pues estás en un escalafón inferior. Pero eso no es para nada lo que vemos aquí. Muchas iglesias pentecostales, desgraciadamente, les incitan a tener este don, porque si no, no has llegado a este nivel de espiritualidad, e incluso les entrenan para hablar en lenguas. Estaba mirando una página web hace un rato, y hay una página web que todos son tutoriales de cómo hacer distintas cosas, y puedes ver de cómo freír un huevo. Si no sabes freír un huevo, te lo dicen ahí cómo hacerlo, cómo poner una lavadora, cómo cortarte el pelo de una manera o de la otra, y también puedes aprender cómo hablar en lenguas. También te lo explican allí. Y si lees un poco lo que están diciendo, casi que te asusta. Casi que te asusta porque ves casi manipulación, ves casi una invención, hacer como repite una frase tantas y tantas veces y mete una frase de tres palabras muchas veces y después comienza a hacer algunos sonidos aunque no tengan sentido y luego los sonidos al azar que mejor te suenen, repítelo. Un montón de cosas que no es nada más que manipulación psicológica, incluso muchas cosas que incluso nombran la palabra mantras que no viene del cristianismo para nada, sino que viene de filosofía oriental. Una mezcla de filosofía oriental con manipulación psicológica, nada que ver con lo que ocurrió en el día de Pentecostés, que fue el Espíritu Santo dando para este momento este don milagroso de idiomas para que el Evangelio pudiera ser hablado y que la gente lo pudiera entender. Ese era el objetivo. Así que el origen era el Espíritu Santo. No era que esta gente quería poder hablar en otro idioma o nada así. Fue el Espíritu Santo en su soberanía que permitió esto. Ahora, ¿quiénes fueron los oyentes? Y aquí hemos puesto un mapa, porque vamos a ver algo de esto. Los oyentes. Nos dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Ahora, eso no es una exageración, eso es una expresión que se dice. Había naciones de todo el imperio conocido, de todo el mundo conocido, había naciones ahí, una expresión que se refiere a que había gente de toda la tierra conocida entonces. No significa que toda y cada una de las naciones del mundo tenían que estar allí en Jerusalén, sino que había gente de todas partes, podríamos decir. Ahora, vamos a ver un poco cómo, y como lo veis ahí en la imagen, había gente de
de todo lado, incluso las flechas vienen de todos los lados. En cuanto al este, que el este está para allá, vemos ahí que estaban los partos de Partia, que dice ahí, que eso es el Irán moderno, eran los únicos o de los únicos que no habían sido conquistados por los romanos, pues ahí estaban los partos. Había medos de Media, que también veis ahí el punto, que vinieron también. Había elamitas de Elam, y luego habla de los que habitaban en Mesopotamia. Mesopotamia es la región entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Meso significa en medio, potamos significa río. Entonces, Mesopotamia significa la región entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y todos estos vinieron del este. Ahora, si vamos al norte, también hay algunos que vinieron del norte. Y ahí sale Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia. Todos estos vinieron del norte. Del norte vinieron a Jerusalén, estaban allí. Ahora, del sur también vinieron. Nos dice de que había gente de Egipto y las regiones de África más allá de Cirene. Así que sabemos de Cirene, pero incluso más allá. Quizá más al sur en África o quizá más hacia la zona de Túnez y tal, pero ahí estaban. Y después habla también del oeste, porque habla de romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Pero no solo de estas 4 direcciones, de norte, sur, este y oeste, habla también incluso de islas, como Creta, dice los cretenses, y luego nos habla también de las zonas desérticas de los árabes. Es decir, de todo el mundo conocido, de todos lados habían venido a Jerusalén. ¿Quiénes eran estos? Pues eran en primer lugar, o eran principalmente, eran judíos que vivían en todas estas zonas. Los judíos sabemos que después de la cautividad muchos se quedaron en las zonas, muchos emigraron a distintos lugares. Sabemos que algunos en la cautividad fueron a Egipto, otros judíos fueron a Babilonia, otros judíos estuvieron en Asiria, entonces se habían movido mucho y por eso todos estos judíos venían porque era la fiesta de Pentecostés, lo vimos la semana pasada, era una de las 3 fiestas anuales y esta quizá era una de las que más gente venía para esta fiesta de Pentecostés. Y venían de todas las zonas. Cada una de estas zonas tendría su propia lengua en la que habían nacido, su lengua, su dialecto materno, y estos eran los oyentes. Estos eran los oyentes de este don de lenguas, don de idiomas que dio el Señor. Ahora, ¿qué es lo que estaba mostrando entonces? Lo que estaba mostrando este don de idiomas es que el Evangelio era para todo aquel que crea. Porque aquí había gente de todas zonas y estaban escuchando el Evangelio en su propio idioma. Dios estaba mostrando que el Evangelio no iba a estar asociado con una nación solamente, ni un idioma solamente, ni una región solamente. No, todo aquel. Que en el Evangelio todos los idiomas, lenguas, dialectos estaban incluidos, todos. Todo el que venga, todo el que crea. Los judíos decían, no, solamente nosotros, somos el pueblo de Dios. Un romano no puede ser salvo, un babilónico no puede ser salvo, un medo, un griego, no. Y Dios estaba diciendo, todo aquel, tanto judíos como gentiles. Esto era un gran escándalo, un gran escándalo. Ellos creían que tenían la exclusividad, que el hebreo era la lengua del pueblo del pacto. Pero con este milagro, ahora esta gente estaba escuchando el Evangelio, las maravillas de Dios en muchísimos diferentes idiomas. Y Dios estaba mostrando ahora que todas las naciones iban a ser bendecidas en Abraham y que el Evangelio iba a ser para todas las naciones y que tanto amó Dios al mundo, no a una nación solamente, sino al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea, todo, de todo el mundo, no judíos solamente, sino de todo el mundo, todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ya el apóstol Juan en el Apocalipsis nos dice que allí habrá una multitud en el cielo por toda la eternidad, los que han creído en Cristo como Salvador, dice, habrá los redimidos, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, se lo cantan al Cordero, a Cristo, digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, Cristo murió, fue inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los oyentes eran de todas partes del mundo conocido. Ahora, hay un contraste que quiero hacer aquí, lo intentaré hacer rápidamente,
Pero hay un contraste muy bonito entre Pentecostés, que lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento, y un hecho que ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de lo que ocurrió en Babel? ¿Babel os suena? Génesis 11. Génesis 11. Allí, justo después del diluvio, se juntan bastantes pueblos y dicen, tenemos tecnología, tenían ladrillo nuevo, tenían asfalto para hacer, vamos a hacer una torre que llegue al cielo para independizarnos de Dios. Nosotros podemos sin Dios, la unión hace la fuerza y no necesitamos a Dios. Haremos una torre que llegue al cielo. Y allí en su idolatría y en su afán de sacarse de la mente a Dios y de independizarse de Dios, nos dice que querían construir una torre que llegara al cielo y nos dice que Dios bajó, Dios vio lo que estaban haciendo, Dios lo juzgó. ¿Y qué hizo Dios al juzgarlos por la arrogancia que tenían? Confundió sus idiomas. Todos hablaban una misma lengua y entonces los confundió. Y como hubo tantos idiomas que salieron de allí, no se entendían y claro, tuvieron que separarse, cada uno se fue a una zona y seguramente en este mapa que veis ahí, esa sería la dispersión que seguramente ocurrió en Babel. Sabemos que tuvieron que irse cada uno a un lado, porque unos hablaban español, digamos, otros inglés, otros alemán, otros hebreo, y cada uno tuvo que irse a una zona diferente. Eso ocurrió en Babel. Luego hubo grandes imperios en la historia, como el imperio griego o el imperio romano, pero ni el griego, que se hablaba en muchas zonas, ni el latín, ni los grandes imperios habían podido traer unidad al mundo otra vez. Pero en Pentecostés, Dios trajo unidad, la unidad que es posible solo por medio de Cristo. No sé si habéis vivido esto, seguramente sí, pero cuando vas a otro lugar, que no conoces a nadie, quizá no conoces el idioma, y entras a una iglesia evangélica, y estás ahí con otros, y es como si los hubieras conocido de toda la vida. Y puedes tener comunión y unidad con gente que es la primera vez que los ves, pero es algo hermoso poder tener esa comunión con gente que cree en el mismo Señor, la misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, una misma esperanza, como dice Efesios capítulo 4. Nosotros pudimos el domingo pasado ir a una iglesia allí en Roma, una iglesia evangélica justo en el mismo centro de la ciudad de Roma, y fue una experiencia preciosa que pudimos tener con estos creyentes allí. Pero lo que no habían logrado, ni los imperios que controlaron casi todo el mundo y querían unirlo, lo que no lograron, lo logró el Evangelio. Y en este día de Pentecostés vemos que es lo contrario de Babel. En Babel, Dios hizo que la gente no se entendiera. En Pentecostés, Dios hizo que la gente se pudiera entender. Babel trajo confusión, Pentecostés trajo unidad. Babel trajo dispersión de los pueblos, como lo veis ahí en el mapa. Pentecostés trajo la congregación de los pueblos. Babel dividió a los pueblos por su pecado. Pentecostés unió a los pueblos en Cristo. Babel fue un juicio de Dios. Pentecostés fue un regalo de Dios. En Babel comenzó la construcción con ladrillo. En Pentecostés comenzó la construcción con piedras vivas, que somos cada creyente. En Babel se paró la construcción del edificio. En Pentecostés se comenzó la construcción del edificio de Dios, que es la iglesia, que no parará hasta el fin del mundo. Así que vemos ese contraste entre Babel y Pentecostés. Qué precioso es que ahora los creyentes estamos unidos en Cristo. En Cristo, Él es el que nos une. Solamente el que está en Cristo es nueva criatura y en Él podemos estar unidos. Y sabemos que en el cielo no va a haber ni grupos, ni nacionalidades, ni nada así. Todos unidos de un mismo pueblo, tribu, lengua y nación. Así que este es el contraste entre Pentecostés y Babel. Quería hacer el punto 6, vamos a ver si se puede. O no quiere funcionar ahora. Bueno, punto 6, ¿ha dejado de funcionar? Sí, está ahí. Bueno, punto 6 es el propósito. El propósito. ¿Cuál fue el propósito de este don de idiomas que dio Dios?
Pues el propósito de este don de idiomas que dio Dios era, en cierta manera, doble. Primero era para el judío, que fuera una señal para el judío incrédulo. Una señal de que el evangelio que Cristo había traído se abría a todos los gentiles. Y aquí está la otra parte del propósito. El propósito era mostrar que la Iglesia de Cristo está compuesta de gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tanto judíos como gentiles están incluidos en la Iglesia de Cristo. Si me acompañáis a 1 Corintios 14, se habla sobre el don de idiomas, es el único otro texto de la Escritura que se habla del don de idiomas, el don de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. Era un don una señal para el judío incrédulo, para decirle, os lo había advertido y no habéis creído. Dice el apóstol Pablo, en la ley está escrito, en Isaías 28, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Fíjate, versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que está hablando del don de idiomas y dice, es una señal para el judío. Que él sepa que se ha cumplido la profecía de Isaías y aún así no creen. Y es lo que vemos exactamente aquí. Muchos judíos, viendo este gran don milagroso, viendo todo lo que había ocurrido, decían, están borrachos, están borrachos. No les prestéis atención, están borrachos. Pero si están hablando en idiomas que nunca han estudiado, esto es un don milagroso. No, están llenos de mosto, decían en el versículo 13. Así que era una señal para los judíos incrédulos, pero más que nada, este don de idiomas era para mostrar que tanto judíos como gentiles, como gente de todo pueblo y nación, porque se nombran hasta 15 naciones distintas, todos los creyentes, no importa de qué nación, todos los que han nacido de nuevo, somos uno en Cristo. Y en Hechos 15, versículo 8 y 9, eso es lo que la Iglesia tuvo que remarcar. En Hechos 15 tuvieron un concilio, tuvieron una discusión grande porque había gente que decía, si los gentiles, si los extranjeros no se circuncidan, si no siguen todos los ritos judíos, no pueden ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron que hablar fuerte y decir, por supuesto que sí que pueden ser salvos sin hacerse judíos, porque la salvación Dios la ha dado a todo aquel que crea. Y dice Hechos 15, 8 y 9, dice ahí el apóstol Pedro, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y se refería a Cornelio. En la casa de Cornelio se vivió de alguna manera otro Pentecostés. Creyeron en Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron también en lenguas. Así que Dios no ha hecho ninguna diferencia. Y debemos estar unidos, seamos gente de diversas nacionalidades, de diversos trasfondos, pero en Cristo, todos los que creen en Él, podemos y debemos estar unidos. Y eso es lo que este don también iba a mostrar. Ahora, acabando ya, y lo dejamos aquí, el cese. ¿Por qué este don ha cesado? ¿Por qué creemos en la Iglesia Cristiana Evangélica de la Sierra de Segura que este don ha cesado? Pues varias razones. Y lo siento, me voy a extender un poco más, pero quisiera acabar esto. En primer lugar, se trata de un don milagroso y los dones milagrosos acabaron cuando murieron los apóstoles. Hoy en día ya no hay apóstoles, así que ya no están estos dones. La Biblia nos dice en Efesios 2:20 que el fundamento de la Iglesia lo iban a poner los apóstoles y profetas. El fundamento se pone una vez, no hace falta poner el fundamento muchas veces. Y ese fundamento fue puesto y ya no hay apóstoles en la Iglesia de Cristo. Ahora recordemos que estos dones milagrosos Dios los daba para confirmar la palabra que los apóstoles predicaban. Ahora tenemos toda la palabra ya escrita. Por eso no necesitamos estos dones milagrosos como era el don de idiomas. Ahora, no estoy diciendo que Dios no haga milagros. Dios sigue haciendo milagros. Pero lo que estoy diciendo es que no existen estos dones de milagros que antes sí que existían. Dios tiene el mismo poder, pero estos dones han cesado y el don de idiomas ha cesado. También es algo muy significativo que los dones de idiomas, el don de lenguas, se menciona en el principio de Hechos, también hemos visto que se menciona algo en Hechos 10 y luego en Hechos 19,
y se menciona también en una de las cartas más tempranas, o sea, que se escribió más pronto, como es Primera de Corintios. En Primera de Corintios del 12 al 14 se mencionan ese don, pero solo se menciona allí. Las cartas que se fueron escribiendo después, que fueron la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, no se nombra. Y sí que se habla de los dones. Se habla de los dones, como en Efesios 4 se habla de los dones espirituales y no se menciona el don de idiomas, el don de lenguas. En Romanos 12 se habla de los dones de lengua, o sea, se habla de los dones espirituales y no se menciona el don de lenguas. Y en Primera de Pedro también se habla de los dones y no se menciona. Así que vemos que se menciona, pero solamente en el inicio de lo que es la iglesia primitiva. Y la historia de la iglesia lo confirma así. Hay citas de pues, tanto Crisóstomo como Agustín que hablan de que ese don fue para Pentecostés, para este momento, y que esos dones habían cesado. Y esto es en los años 200, 300 después de Cristo. Incluso los misioneros, por toda la historia de la iglesia, han tenido que aprender el idioma. Lo lógico sería que si el don de lengua siguiera existiendo, pues un misionero que va a ir de aquí a África, pues sabe ya el idioma y no tiene que aprenderlo, pero no ocurre así. Los misioneros van y estudian el idioma para poderlo hablar. Y solo fue en el inicio de 1900, por 1905, cuando en Estados Unidos algunos creyentes comenzaron a buscar ciertas experiencias y entonces salieron gente diciendo que tenían el don de lenguas, pero eran lenguas desconocidas, no eran idiomas como aquí, sino simplemente balbuceos y lenguas desconocidas. Pero si lo piensas, si es que fuera verdad, si es que fuera el don de idiomas real, ¿por qué Dios iba a parar este don por 1900 años y después volverlo a dar? Dios no obra de esa manera. Además, lo que hemos estudiado, que es el don de idiomas, no es lo que se practica en muchas o en algunas iglesias pentecostales, que muchas veces lo que trae es confusión y no orden como quiere Dios. Pero no solamente por esas razones, sino porque tenemos una razón escritural, y es si vienes conmigo a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 nos dice que ciertas cosas iban a parar, iban a cesar. Y por eso hablamos la palabra, la cesación o el cese de este don. 1 Corintios 13, 8. Tanto 1 Corintios 12, 13 y 14 nos hablan de los dones espirituales. Y en 1 Corintios 13, que es ese capítulo del amor, que habla de que el amor está por encima de todas las cosas, incluso por encima de dones que alguien pueda tener, dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. El don de profecía acabó. Dice, la ciencia cesarán, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Lo dice bien claro, cesarán las lenguas. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esa palabra, cuando venga lo perfecto, se refiere a cuando tengamos toda la Escritura con nosotros, cuando tengamos que se haya completado el canon de la Escritura, lo que es en parte se acabará. Y es que tanto la iglesia del Antiguo Testamento, si se puede decir así, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como este tiempo de transición, se puede decir que estaban en el periodo de niñez. Por eso dice después, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y hay cosas que han cesado, estos dones sobrenaturales han cesado, porque ya tenemos toda la palabra de Dios. Así que creemos en esta iglesia en que este don sobrenatural de idiomas ha cesado y que lo que se practica en algunas iglesias en el día de hoy, primero no es el don de idiomas como ocurrió y que además creemos que Dios lo cesó y muchas veces es simplemente una manipulación o es una invención y no es nada más que eso, porque estos misioneros pentecostales también cuando van a otro país tienen que aprender el idioma. No tiene ningún sentido que hayas recibido el don de lenguas y no puedas utilizarlo cuando vas a otro país a hablarles del Evangelio. Así que creemos en el cese de este don. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos sacar a esto? Y queremos ser breves en cuanto a esto. Uno, no vivimos en los tiempos de Hechos. Era un tiempo de transición, tenemos que entender. Muchas de las cosas del libro de Hechos vemos que
que la aplicamos a la iglesia de hoy en día, pero hay ciertos dones, ciertas experiencias que ocurrieron ahí en este tiempo de transición que no podemos directamente aplicarlo a nuestra experiencia y a nuestra práctica en el día de hoy. Por eso necesitamos discernimiento y por eso el libro de Hechos, como cualquier libro de la Biblia, debe ser interpretado a la luz de todo el consejo de Dios. De todo el consejo de Dios. Coger un versículo y sacarlo de contexto y no tener en cuenta toda la palabra de Dios es muy peligroso y lleva a problemas. En segundo lugar, aprendemos que debemos buscar más el fruto del Espíritu que las señales del Espíritu. Señales milagrosas como estas fueron temporales, fueron para un momento, para un punto en el tiempo. Lo que debemos buscar es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo que nos dice 1 Corintios 13. Ahora permanecen el amor, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor, dice. Son las cosas que debemos buscar. No dones, ni milagros, ni todo esto. Tuvo su lugar y es verdad que Dios sigue haciendo milagros y no podemos limitar a Dios nunca en su poder, pero no debemos buscar esas cosas sobrenaturales, sino el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y como última cosa, debemos desear con todo el corazón que llegue a toda lengua, pueblo, tribu y nación el Evangelio. Y eso es lo que vemos aquí, cómo el Evangelio iba a ser para todo pueblo, toda lengua. La Iglesia de Cristo debe tener ese objetivo y esa misión siempre en mente, ese alcance. No es para nosotros, no es solo para nosotros, no es para simplemente, incluso no solamente para las sierras de Segura, sino pensando en más allá de nuestras fronteras incluso. Y en último lugar, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo hoy en día no es para hablar en otros idiomas, sino que produce verdadero fruto espiritual, como he dicho. Como alguien dijo, no es para poder hablar en lengua, sino para controlar la que se tiene, que muchas veces nos cuesta bastante. Eso es lo que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Y cuando vemos incluso en el libro de Hechos, vemos que mucha gente fue llena del Espíritu Santo y no hubo el don de idiomas, el don de lenguas después. Entonces debemos, sí, buscar ser llenos del Espíritu Santo. Lo dijimos la semana pasada, cada día necesitamos pedirle a Cristo, lléname de tu Espíritu. Y el Espíritu de Cristo produce en nosotros ese verdadero fruto espiritual. Ese verdadero fruto que nos da paciencia en la dificultad. Amor para aquellos que nos cuesta más amar. Perdón cuando nos ofenden. Mansedumbre en el momento cuando queremos saltar. Todos esos frutos y más lo da el Espíritu Santo. Deseemos y oremos para ser llenos del Espíritu.